Hola, en este video vamos a aprender a cómo trabajar con control de versiones o trabajar en equipo en Eclipse utilizando Java. Bueno, en Eclipse tú puedes programar lo que tú quieras, como ya sabemos es una plataforma grande, pero exclusivamente ahora lo que estamos utilizando es Java. Pero vamos a mostrar cómo trabajar en equipo en Eclipse utilizando lo que es GitHub. Lo primero que tienes que tener una cuenta de GitHub, un repositorio. Como pueden ver, yo tengo aquí un repositorio creado ya. eh, Está completamente nuevo, por así decirlo. eh, y lo tengo acá. Ese repositorio de prueba que lo voy a utilizar es privado, está privado, pero es de prueba. Ese repositorio que acabo de crear de GitHub, ya lo tengo ahí listo. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Hay muchas formas de crear en Eclipse lo que es el repositorio. Pero lo primero que tenemos que tener en cuenta y saber es que tenemos que dirigirnos aquí a Help, buscar Eclipse Marketplace, y en Eclipse Marketplace buscar eGit. Si normalmente lo tienes instalado ya, pero tú te tienes que asegurar de que esté instalado en el Marketplace. Así de simple. Lo buscas, que te aparezca instalado. Le das ahí y verifica que diga change, porque si dice update, tiene que actualizarlo. Si dice update, entonces, como dice change, o cualquier para realizar un cambio, significa que está nítido. Listo. Luego de ahí, yo tengo que elegir qué proyecto yo quiero compartir en GitHub. Simplemente me dirijo acá. Voy a elegir cualquiera de estos. Tengo aquí varios. Vamos a ver. Dame ver, aquí yo tengo uno que tiene advertencias, está algo simple, simplemente una advertencia y un código simple. Vamos a utilizar este de prueba. Le voy a dar clic derecho y me voy a dar clic derecho al proyecto que yo quiero compartir. Tengo varios, pero voy a elegir uno y le voy a dar aquí donde dice Team. Y en la parte que dice Team le voy a decir que donde dice Shared Project para compartirle el proyecto y le voy a dar ahí. En ese caso, le voy a decir que voy a crear un repositorio. Voy a seleccionar esta opción y selecciono aquí y me dice que tengo que seleccionar. Entonces voy a crear un repositorio. Le voy a crear aquí a crear repositorio de GitHub. Normalmente ya yo lo tengo, pero vamos a darle y le voy a dar a finalizar. Ahí está ya el repositorio, prácticamente se está haciendo el trabajo para crearse en lo que es la parte de GitHub. Luego de eso me doy cuenta que dice prueba master, significa que está relacionado con el proyecto. Entonces le voy a dar aquí a clic derecho nuevamente y me voy a dirigir a Teams y le voy a dar a donde dice commit, ahí como confirmar. Le damos ahí y ahí ya vemos que tenemos la parte inicial. Entonces aquí yo tengo los repositorios, todo lo que yo voy a compartir de mi proyecto y le voy a dar aquí añadir todos los archivos que tengo incluido. Aquí me dice, si yo sé esto, me sirve para seleccionar, si yo quiero solamente pasar algunos. Si yo hago cambio en uno, luego algo, pero si yo quiero pasarlo todo, porque es la primera vez, le voy a dar acá. Y lo paso todos. Aquí pongo un mensaje, por ejemplo, primera prueba. Esto me ayuda para cuando yo voy a hacer la primera, cada vez que yo vaya a hacer algo, es bueno poner un mensaje para aquí tú dices qué cambio se hizo, qué es lo que contiene ese código, tú sabes. Entonces esos son mensajes que van a hacer ahí. Le voy a dar aquí donde dice commit en esta opción y listo. Luego de eso, vuelvo y me dirijo aquí al proyecto que ya yo hice, clic derecho, otra vez a Team y en Team voy a darle aquí donde dice push Brad Master. Porque Master es el que tengo acá, que se llama Master, el proyecto que acabo de mandar. Team Push más Master. Aquí le doy. Aquí sigo los pasos. Aquí me está diciendo que ya tengo el proyecto de GitHub. Anteriormente lo había puesto, por eso me aparece, pero si debes de fijarte que sea el mismo. Que si te fijas, es el mismo que yo tengo aquí en esta opción, en mi GitHub, es el que tengo ahí. Fíjate. Entonces, ese que yo tengo ahí, simplemente en tu caso, tú lo vas a pegar aquí directamente y ya. Esto se te pone solo. Aquí tú vas a poner tu usuario y tu password. Aquí tú vas a poner entonces tu usuario y tu password de GitHub. Si no te funciona y te dice que es un problema de autenticación y te da cierto inconveniente la primera vez que lo haces, pues entonces puedes generar un token de verificación en GitHub. Para eso, haces lo siguiente. Te diriges a GitHub y en GitHub te vas a dirigir a opciones de acá, en tus opciones, y vas a buscar Settings. Y en Settings le vas a dar. En Settings te vas a la última opción que dice Developer Settings. Y aquí te sale, dice la opción que dice Personal Asset Tokens. Puedes crear un token personal o registrar algún tipo de aplicación. Aquí hay varias opciones. Está en beta, aquí dice clásico.
En clásico, ya yo tengo uno creado, pero tú creas uno de cero. Aquí dice generar nuevo token, le das a generar token clásico. Aquí le pones una nota para el token, pones lo que tú quieras que se tenga acceso, todos, puedes ir seleccionando dependiendo de lo que tú quieras o que puede tener acceso con ese token. Si solamente son algunas cosas, normalmente uno selecciona así para los repositorios, full control para repositorios privados, por ejemplo, o si tú realmente quieres que los repositorios privados hagan ciertas cosas, en lo público van a tener acceso. El espacio de trabajo para actualizaciones de GitHub. Dame ver, a ver qué más. Por ejemplo, sitio para borrar, administrar, claves públicas. O sea, dependiendo de lo que tú quieras que hagas, eh, tú lo seleccionas. Entonces, otra prueba, vamos a poner aquí otro token. Vamos a poner Eclipse prueba 1. Voy a dejar seleccionado esos dos, nada más por ahora, y le voy a dar, creo que con eso estaría bien, le voy a dar a generar token. Y aquí tengo un token generado, pero no le dije qué tiempo. Bueno, tú lo puedes borrar, yo lo voy a borrar como quiera. Tú le das el tiempo, tú le das arriba, lo decía, lo que pasa es que no lo cambié, pero arriba te dice el tiempo que tú quieres que, antes de crearlo, qué tiempo tú quieres que dure ese token. Si tú quieres cambiar lo que dure 7 días, 30 días, lo que dure, tú lo borras, lo creas de nuevo. Entonces, después que tú tienes ese token, lo pegas y le das a Preview. Aquí te dice, sigue los pasos. Aquí está diciendo que con Master, mira el mensaje que pusimos, primera prueba que puse anteriormente. Dice que se va a unir a lo que ya contienes. Eso, configura el push-pull. Le voy a dar a Preview y va a comenzar. Y me dice que va a mandarse. Le voy a dar Push. Aquí me pide otra vez el usuario. Le doy. Y vamos a esperar a que termine. Dice que fue enviado a GitHub. Ahora me voy a dirigir a GitHub acá. Mis opciones. Dame dirigirme a la parte del proyecto. Creo que fue este. Míralo ahí donde aparece. Ya yo tengo mi proyecto arriba. De esta manera ya tengo el proyecto en GitHub para empezar a trabajar con él. Bien, ahora vamos a ver cómo yo puedo trabajar en otra parte con mi proyecto online o simplemente si soy parte de ese equipo de desarrollo, quiero obtener acceso al proyecto para poder trabajar. En mi caso, como estoy utilizando una misma computadora para poder hacer la prueba, voy a crear un workspace diferente. No puedo utilizar el mismo porque me daría un error. Un error por el mismo proyecto. Voy a crear un workspace diferente para lista de proyectos de Eclipse, como si fuera abriendo un Eclipse nuevo por primera vez. Míralo acá. Entonces aquí me dice que hago. Yo voy a importar el proyecto. Le doy a importar el proyecto. En este caso, recuerda que tengo que tener Git instalado. Le voy a dar importar. Voy aquí a Git, donde dice Git, y voy a decir, puedo utilizar esta opción, pero voy a decir proyectos desde Git. Le voy a dar ahí, le voy a dar a siguiente, le voy a decir que quiero clonar desde una URI. Le doy a siguiente. Aquí me dice que debo de poner la URI de mi proyecto. La URI del proyecto la tengo yo aquí arriba, que es me encuentro dentro del proyecto y tengo aquí la URI del proyecto, en este caso. Entonces ahora me dirijo nuevamente aquí a Eclipse, al proyecto nuevo, y pego la URI aquí. Listo. Ahora voy a poner el usuario y la contraseña. Y la contraseña temporal que generé anteriormente, porque no puedo poner otra, porque es el usuario y la contraseña de autenticación. Le voy a dar a Next. Ahí me está leyendo, me dice qué branch yo quiero tener. Si tuviera más, que voy a mostrar ahora, yo pudiera elegir otro, pero elegir master es el que yo quiero. O sea, cuál yo quiero de los que pueden aparecer. Voy a elegir este, master, que es el branch principal. Entonces aquí me dice que con cuál va a iniciar. Yo pudiera también elegir a otros aquí. El directorio donde se va a poner el destino en GitHub, ¿verdad? Se llama prueba F. Ese mismo tiene que ser, la idea es que sea el mismo directorio prácticamente, pero
bueno, te dé tu directorio local realmente donde tú vas a tener el acceso. Entonces, la configuración remota, lo dejo todo igual, le doy a Nets. Aquí me dice importar existente Eclipse proyecto, importar como un nuevo proyecto o importar como un general proyecto. Aquí yo puedo elegir. No tengo ningún proyecto creado, pero vamos a darle a esa primera opción. Aquí me dice que debo finalizar, puedo cambiar el workspace. Aquí yo tengo lo del proyecto, me va a decir cómo lo va a importar, porque ya ese proyecto existe. Le voy a dar Next y espero que haga todo. Me imagino que ya lo hizo. Vamos a ver. Y aquí está, mira mi proyecto. Este es otro proyecto y yo tengo el proyecto que viene de GitHub. Si te fijas, me voy a ir aquí y ves que aquí hay unas opciones. Mira, está lo mismo. Lo mismo. Dice hola 1 ahí y un objeto creado. Y aquí en el proyecto 2 está lo mismo que acabo de hacer. ¿Qué voy a hacer? Le voy a dar aquí. Cuando yo utilizo, me voy aquí, le doy clic derecho y me voy a la parte donde dice Team. En Team, si yo le doy a Pool me ayuda a actualizar mi proyecto. Le voy a dar a Pool y me dice que va a clonar, que existe, que está bien. Todo está bien. Eso me ayuda a obtener la última actualización del proyecto. Voy a irme al directorio principal, aquí. Y voy aquí, recuerda que dijimos que decía hola 1, que aquí dice hola 1. Entonces, voy a poner aquí otra cosa. Otro más, esa palabra. Voy a guardar eso. Me dice que aquí aparece que está sin salvar en GitHub. Recuerda que en GitHub estoy conectado. Me dice que está sin salvar en GitHub. Entonces, ¿qué hago? Le pongo un comentario que es obligatorio. Puse otro más, por ejemplo. Entonces luego me voy aquí abajo. Puedo darle clic derecho. Teams, commit. Aquí pasa ahí a commit. Pasa aquí abajo a lo que se va a guardar. Si yo actualizo esto, le doy a guardar, me voy a ir aquí hasta este punto. Vamos a ver qué aparece. Mira, no aparece nada todavía. Vamos a ir al principal. Le voy a dar aquí donde dice que no se ve muy bien. Déjame yo ponerlo. A ver si puedo ponerlo más pequeño. Aquí dice commit y push. Commit y push. Dice ahí. Ahora puedo dar la commit directamente. Voy a dar la commit. Míralo ahí. Le di a commit. ¿Verdad? Actualizo. Todavía nada. Para que veas el proceso que estoy haciendo. Entonces, si yo le puedo dar aquí, dice push, subir, pero también puedo venir acá, clic derecho, en Teams, otra vez, y aquí están las opciones. Dice subir al original, subir push master. Por ejemplo, yo estoy trabajando en master, así, míralo ahí donde se llama master. Recuerda que había dicho al inicio que está acá. Entonces, o le puedo dar aquí. Vamos a ver ahí. Dice que lo voy a enviar, a unir con lo que ya existe. Master le doy, me pide el login. Le doy a login. Vamos a esperar, ahí ya se hizo. Voy a ir acá. Miren donde dice ahí otro más. Ya ahí actualizó. O sea, el punto está a subir el archivo. Luego de ahí, si yo lo que quiero es en el otro proyecto, o que mi compañero quiere ver qué se hizo. Aquí estoy en el otro proyecto, mira. Le voy a dar clic derecho, Teams, y le voy a dar a Pool. Mira aquí, listo. Y mira donde aparece lo que hizo el otro compañero actualizado. Pool es recomendado siempre hacerlo cada momento y si van a trabajar, porque así tú sabes lo que están haciendo. Todo tiene lo último que hizo. Si tú haces un cambio, voy a hacer un cambio aquí. Más uno, este es el otro proyecto. Ya yo soy parte del equipo y estoy trabajando en el proyecto. Puse esto nuevo acá. Mira que ahí no está y aquí está. Entonces, guardo. Estoy guardando, normal. Y le doy clic derecho. Team. Le voy a dar a push de una vez. Push branch al master. Que lo voy a mandar. Mira, me dice push. Me dice a dónde que si quiero fusionarlo. Míralo ahí, eso es lo que voy a hacer. Le voy a dar. Me pide el login del usuario de la persona original. Con el password temporal. Desde ahí, dice que fue mandado. Vamos a revisar. Actualicé, mira, no
no aparece nada. No aparece nada. Pero ¿por qué no aparece nada? Para que entiendas este punto. Porque debo de confirmar. Voy a dar un commit. ¿Ves? Di un commit. Aquí me pide pongo el cambio que hice. Y luego le doy commit aquí. Y luego puedo subir. O le doy directamente aquí. Si le doy commit aquí, simplemente confirmo. Y si le doy aquí, que no se ve, a ver si lo puedo mostrar. Si le doy a commit, solamente confirma. Si le doy cuando dice commit y push, confirma y enviar. Ahora, después que yo confirmo, yo puedo seguir trabajando. Todavía no aparece acá. No aparece acá, pero ya está guardado. Yo puedo seguir trabajando. Si quiero hacer otro cambio, por ejemplo, voy a poner aquí otra cosa, otra más. Ese cambio guardo. Aquí ya tengo el cambio hecho. Mira cómo aparece ahí esto que yo puse ahora nuevo. Le voy a dar push a ese punto. Le voy a dar a push. Envío. Vamos a esperar a que suba. Listo. Le voy a dar aquí. Y mira dónde aparece. 1. Pero si tú te fijas, lo nuevo que tú hiciste no aparece, que es esta parte. ¿Por qué? Porque no confirmaste. Voy a poner otra cosa más. Varias T ahí. O sea, estoy poniendo letra sin sentido porque estamos haciendo prueba. Ahora voy a confirmar. Luego de confirmar, voy a poner el comentario. Porque si le doy a commit, me dice que debo de poner un mensaje. Lo que sea, pongo ahí, le doy a commit. Me dice que debo de salvar, va a salvar. Me dice que que va a salvar el archivo. Que debo de salvarlo primero. Parece que ya se salvó. Le voy a dar a commit de nuevo. Listo. Ahora le voy a dar a push. Aquí me dice que va a enviarse a master, que lo va a fusionar. Le doy a push, pongo el usuario y la contraseña. Y ahí me dice que ya se envió. Entonces ahora voy a actualizar acá. Mira, ahí anda aparece. Pero no apareció lo último que... porque tenía una confirmación. Voy a mandar esto de nuevo. En una parte que está acá. Aparece así porque tengo algo nuevo sin mandar. Vamos a darle a Teams. Vamos a darle a Push Master. Push usuario. Login. Me dice que se mandó sin problema. Vamos a ver si es verdad. No, todavía. Todavía ahí no se mandó. Vamos a hacer el commit. Team commit. Listo, commit. El mensaje porque tiene que aparecer esto. Le diga commit. Y luego clic derecho, Teams. Después que di el commit, y le voy a dar a que va a subirse al branch master. Le doy a push, login. Pego usuario, login. Me dice que ya ahí se mandó. Ahora sí. Ahora sí. Lo que pasa es que yo lo estaba mandando y dice que se estaba mandando a la cabecera, no al branch master. Es importante que tú cuando lo mandes, selecciones exactamente a dónde tú quieres mandarlo. Es más así, o sea, te aseguras de que no sea, en vez de darle aquí push head, le das aquí y busca donde tú quieres mandarlo. Entonces ahora si yo me dirijo al proyecto original, doy clic derecho y le doy aquí a clonar, le doy aquí a pool, vamos a ver la pool. Vamos a esperar a que haga. Mira, ya me trajo lo nuevo, las nuevas actualizaciones y ahí están. Ya estamos trabajando en equipo tú y yo. Pues es importante lo del pool siempre. Y si van a trabajar en equipo, dos personas o más, varias personas, decirse, estoy trabajando. Y cuando vaya a mandar un pool, es importante estar en comunicación por eso. Porque si yo estoy haciendo un cambio y tú hiciste ese cambio y yo no tengo la nueva actualización y mando, entonces esa actualización puede afectar lo otro. Porque sería un problema cuando yo
haga el pull. O sea, puede haber un problema con el proyecto si varias personas están trabajando, pero no tienen comunicación cuando envían un cambio. Entonces, lo importante, la mejor forma es ponerse hora de envío. Yo trabajo en mi proyecto y en cierto momento tú haces no mandar siempre, a cada rato, a cada 15 minutos, 10 minutos, al menos que tú estés trabajando solo. Pero tiene que haber algún tipo de comunicación en base a eso. Bien, como viste, hemos estado trabajando en el mismo branch, pero yo puedo crear un nuevo branch. Yo puedo crearlo desde acá, puedo añadirlo aquí en estas opciones, puedo añadirlo aquí en el proyecto, que sería lo más eficaz. En el proyecto le voy a dar clic derecho, me voy a Teams y aquí busco Switch. Y aquí me aparece nada más Master porque no tengo más, pero le voy a dar a New Branch. Y aquí voy a poner un nombre. Dice aquí que el padre del branch es Master, pero lo voy a poner aquí prueba. Prueba. ¿Para qué me sirve el branch? Esto me va a ayudar a evitar lo que estaba mencionando anteriormente, porque tú y yo estamos trabajando y tú puede ser que si los dos estamos mandando todo al máster, entonces habría un inconveniente. Ahora, si tú estamos trabajando en el mismo proyecto, pero tú tienes prácticamente tu espacio dentro de mi mismo GitHub y yo tengo el mío, y todo, y Master es el principal, yo puedo obtener de lo que tú haces, tú de lo que yo tengo, y al final de Master y ver y unirlo todo, y ya el resultado final de todo mandarlo a Master prácticamente. O a otro, puede ser un sub. Lo voy a poner aquí prueba, prueba code, o lo podemos utilizar uno solo para trabajar, así como ves ahí. Voy a configurar esto. A ver, aquí. Quiero que me lo una cuando yo le dé. Vamos a quitarle mejor estas opciones. Esta opción, sí, yo la puedo dejar, pero local brush, stream, recomendado usar remote brush. Entonces, vamos a dejarlo así exactamente como está hasta este punto. Vamos a darle a finalizar. Y voy a crear. Se supone que ya ha sido creado. Me voy a Master, a Team otra vez. Vamos a ver Switch. Mira aquí donde dice prueba code. Si ahora voy a dirigir a prueba code, tengo el mismo proyecto, pero ahora el branch es prueba code. Si aquí yo no aparece, voy a actualizar. Vamos a actualizar. Todavía aquí, a ver, debe de aparecer aquí los branch. Bueno, ver todos los branches. Que tengo nada más este. Vamos a ver aquí sí para confirmar y hacer el envío. Team. Voy a dar a commit. Y vamos se supone que ya estoy trabajando. Commit y le voy a dar a push. ¿Para qué se cree? Vamos a enviar aquí push prueba code. Push branch prueba code. Le voy a dar. Le doy a correr. Me pide el usuario. Y la contraseña. Le voy a dar a login. Dice que fue enviado. Voy a actualizar acá. Mira ahí donde aparece. Creo que se envió 2 veces. No. Sé que está activo. Default y branch y está activo es este. Exacto. Entonces, si me voy aquí, vamos a ver código. Tengo 2 brush, míralo aquí. Prueba code, míralo ahí. Ya tengo dos tipos de proyectos prácticamente, por así decirlo. 2 partes del proyecto donde yo puedo ir trabajando. O sea, yo puedo ir y si tú quieres cambiar de uno a otro, tú le das aquí a clic derecho, ¿verdad? Tú dices, ok, dame yo ahora mandar lo que yo hice. Ya yo tuve con el pull, la actualización, dame cambiarme a master. Y hago el commit y el push de lo que yo quiero. Entonces, el branch prácticamente, los branch me ayudan a mí a trabajar en equipo y con el mismo proyecto, pero o lo que yo quiera subir realmente dentro de mi branch. Pero el branch es como un árbol, donde, ¿verdad? Que tenemos, incluso yo puedo mandar ahí cosas específicas, pero más tú lo puedes utilizar para banco de prueba, para verificar, tú sabes, y así sucesivamente, dependiendo de cómo tú vayas a trabajar con tu equipo. Pero que no se te olvide, el pull siempre para tú mantenerte actualizado de lo último que han hecho en base a ese branch, que ha trabajado el equipo. Ahora, si tú lo que quieres es sincronizar un espacio de trabajo completo prácticamente con el proyecto, con el equipo, vamos a intentarlo aquí. Este es el prueba master, ¿verdad? Yo voy a irme
al otro proyecto. Este es el otro. Este es el otro proyecto. Aquí está. En ese otro proyecto, ahora le voy a dar aquí a prueba, al nombre del proyecto Teams, y le voy aquí donde dice sincronizar Workspace. Esto me ayuda para trabajar juntos. Le voy a decir que puedo recordar la decisión, le voy a decir que yes. Listo. Ahí está. Ya se supone que ya yo estoy sincronizado y estoy conectado con el espacio de trabajo, de prueba. Entonces, en ese punto, este es el que dice que aquí que no hay cambios. Entonces, y este es el otro espacio de trabajo, el otro proyecto. Voy a poner algo diferente aquí. Otro, ¿verdad? Lo guardo. Cuando lo di aquí a sincronizar, me aparece aquí, mira aquí, prueba master. Vamos a ver, voy a buscar a quién fue que sincronizó. Si le doy aquí, mira dónde aparece. Mira dónde aparece aquí el archivo con la nueva información y incluso me lo está señalando. Y aquí el otro que no tiene nada todavía, que es... voy a hacer este cambio, voy a poner aquí sync y le voy a dar a guardar. Automáticamente cuando cambio, mira cómo aparece ahí. ¿Ves? Ya ahí aparece lo que se hizo. Y aquí yo puedo ver, si le doy, veo lo que yo hice, y eso es lo que tiene el archivo remoto hasta este punto. O sea, está sincronizado con el archivo remoto, con el GitHub. Entonces ya yo estoy ya prácticamente sincronizado para ir viendo la cosa nueva. Entonces esto me va a ayudar a mí a comprobar el estado del repositorio remoto en base al local. Así yo sé que en vez de hacer un pull, puedo ver la diferencia antes de mandar si hay algo diferente. O sea, porque si hago el pull, voy a obtener lo que ya está arriba. Si lo que quiero primero saber qué cambio hay para hacerlo en el mío, si hay algo nuevo, puedo sincronizar para hacer eso. Y así eso me ayuda a realizarlo. Entonces, prácticamente estas son las cosas que yo puedo hacer y que me pueden ayudar a mí a trabajar en equipo utilizando Eclipse en Java a nivel de programación orientada a objetos. Espero que te haya gustado. Muchas gracias por ver y que hayas aprendido. No olvides suscribirte, que tu apoyo me ayuda y así me motivo a crear más videos. Gracias.